¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y en el programa de hoy venimos a presentar el nuevo número de la revista Skyhook, el 47, en el cual pues, se habla de un tema bastante interesante que es la regeneración del baloncesto español. Yo creo que todos en algún momento, pues con los últimos Juegos Olímpicos, en el anterior Mundial, hemos tenido ese debate con algunos amigos de, oye, ¿y si ya no somos lo que éramos? ¿Y si vamos a notar mucho la baja de los grandes Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez? ¿Volveremos a tener una generación tan dominante? Pues, entre otras cosas, eso es lo que se trata de debatir y de exponer en este último número de Skyhook. Hay entrevistas a varias personas que tienen bastantes cosas que decir sobre el tema, por ejemplo, Pepo Hernández. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Aquí José y yo. Muy buenas, José, bienvenido. Muy buenas, Óscar. Y bueno, también hablaremos un poquito sobre la segunda parte del libro de Marcos, la Dinastías de la Euroliga, segunda parte, que justamente hoy a mí se me había olvidado avisarle. No nos entendimos bien José y yo, y lo ideal hubiera sido que hubiera estado aquí para presentarlo, pero no os preocupéis que como está todos los sábados los programas de Euroliga, pues la semana que viene ya le diré que haga un poquito aquí de autopromoción sobre su libro, ¿no? Que venga a hablar de su libro, pero pues lo comentaremos un poquito porque la verdad que ha tenido bastante buen acogido, no ha pasado mucho tiempo del primer volumen al segundo y hablaremos pues sobre todo de los equipos que va a tratar en esta segunda parte. Sí. Y yo creo que se nos va a quedar un buen programa. Creo que ya lo tratamos un poquito, el tema Sí. con él. Es verdad que no sé si llamarlo como una presentación. Y ahora, bueno, pues otro día si queréis, incluso podemos hacerla más oficialmente. Pero vamos, la verdad es que sí muy contentos con la acogida del segundo volumen también. Y pues, yo qué sé, creo que él también ha estado muy satisfecho con el interés que ha despertado un libro que al final es café para muy cafeteros, siempre lo decimos. Sí, para que le guste la Eurolega, ni más ni menos. Al Sí, final, bueno, en pero a nivel este... profundo, ¿eh? O sea, Sí, en son dos este tomos segundo que puedes volumen habla pasar del de... sofá tranquilamente. Vale, habla de Maccabi, CSKA, que son dos gigantes de la Sí, Euroliga, Cibona, la Yugoplástica, el EFES, que yo creo el que a él F, le tira mucho el baloncesto, el sí. EFES, y el proyecto del EFES con Ataman siempre le ha gustado mucho, siempre lo ha dicho. Ujú. Y bueno, yo creo que son equipos muy interesantes. Por un lado, equipos míticos como la Cibona, la Yugoplástica, que todos hemos oído hablar de ellos, el Maccabi y el CSKA, que son gigantes, y el EFES, que bueno, últimamente ha sido uno de los grandes dominadores de la Euroliga, así que está Sí, muy bien. sí. El FES quizás sea quizá no, es el último, ¿no? En irse a ese club de dinastías más modernas y al final es un enfoque muy, muy interesante porque también al final vemos ahí un equipo turco, por muy famoso que sea, no sabemos muy bien cómo ha construido, de dónde venía. Efes tiene una historia detrás, aunque no es tan potente, evidentemente, como la del Madrid, como la de otros gigantes, pero es muy interesante descubrirla. Pues de todo esto y de mucho más hablaremos en el episodio de hoy, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Voy a compartiros pantalla y a la gente que lo estéis escuchando en formato podcast os dejaré el link en la caja de descripción para que pues bueno, podáis acudir a ver, a comprar el nuevo número de Skyhook, número 47, que vuelva al show, la regeneración del baloncesto español. José, ¿cómo surge la idea de este tema? Bueno, al final venimos de un verano en el que ha habido torneos de selecciones. Es verdad que ya parece que está un poco lejano, pero realmente fue hace mes y medio los Juegos Olímpicos. Y bueno, siempre hay un debate, ¿no? Siempre hay un alarmismo que creo que muchas veces es exagerado, en caliente. Parece que hay que destruirlo todo, parece que vamos a volver a ese baloncesto español que tenía problemas para acceder a los grandes torneos o que nunca jamás iba a ganar un campeonato de Europa. Y bueno, en el número intentamos un poquito pues ponderar el momento en el que estamos. Ahora, si quieres, pues vamos entrando un poco en materia en realmente dónde creemos nosotros que estamos y hacia dónde vamos a poder ir. Lo hemos enfocado al final poniendo sobre la mesa lo que consideramos que son dos problemas importantes en lo que es el baloncesto nacional masculino, digamos, para poder desarrollarse,
que es el tema de los cupos, que es un problema que no es nada nuevo, que viene arrastrándose pues, desde hace 20 años de una forma u otra. Y luego un problema que sí que es novedoso, que es este nuevo camino, ¿no?, que están tomando cada vez más jóvenes, ya lo estamos viendo también en jugadores nacionales, de saltarse la Liga Nacional, de los caminos clásicos, digamos, para llegar pues, a la meta, ¿no?, que es legítima de cualquier jugador de llegar a la NBA, que es la NCAA, con esta nueva forma de premiar a los jugadores jugando ahí, básicamente pagándoles, que es algo totalmente novedoso y totalmente rompedor y que creo que todavía no está bien Que no te calibrado. escuchen los aficionados a la NCAA, que cada día más en España, ¿eh? Que eso no les va a gustar. Bueno, es la realidad, ¿no? O sea, antes no se pagaba a los jugadores y ahora sí. O sea, creo que no, o sea, no estoy diciendo algo ni bueno ni malo, sino que es un hecho. Es un hecho. Básicamente planteamos esos dos problemas. Ya os digo, creo que el segundo todavía no hemos calibrado realmente el efecto que puede tener y sobre todo en las peculiaridades del baloncesto nacional. Y después hemos hablado con tres, digamos, personajes que desde su punto de vista pues, nos pueden dar pues una perspectiva muy chula, como creo que es la que ha quedado. Una es la de Pepo Hernández, al que no hace falta presentarlo, el seleccionador del primer campeonato del mundo de 2006, chorrocientos partidos con estudiantes en Liga CB, entre otros equipos, y un tío que tiene una trayectoria en el baloncesto nacional, bueno, pues pocos entrenadores lo pueden superar. Sí. Después con Genaro Díaz, otro entrenador que ha estado en órbita de selección española muchísimos años, que ahora está también pues en esa liga leve en la que pues cada vez tiene un papel más importante, ¿no? Es lo que es la crianza del jugador nacional, dado el escaso protagonismo que tienen en la liga endesa. Y por otro, José Manuel Puertas, que además, bueno, fue un poco idea de hablar con él porque justo en un debate que hizo en Space de Twitter lo estaba escuchando y dije, creo que tiene mucho que aportar por el punto de vista que además es un poquito más cañero, es un poco más cercano a lo que creo que el aficionado de a pie piensa sobre pues que hay preocupaciones serias del estado de cómo va a desarrollar el baloncesto nacional si queremos repetir o al menos acercarnos a los éxitos de hace no tantos años, pero que parece que ya van quedando cada vez más atrás. Por cierto, Javi, muchísimas gracias por la suscripción, que lleva aquí 32 meses apoyando el proyecto. Muchísimas gracias por estar aquí un mes más apoyando a Massive Ball. Gracias, Javi. Yo creo que el tema central es ese, ¿no? Y si quieres podemos empezar a partir de ahí sobre qué sucede, ¿no?, en el baloncesto español. Yo creo que para mí hay dos focos o dos puntos de vista diferentes donde tratar el tema. Uno es, nos hemos vuelto muy histéricos, o sea, o nos hemos acostumbrado mucho a ganar y tenemos el suelo muy, muy alto, porque los anteriores Juegos Olímpicos, yo cuando he hablado pues con Pepu y con Genaro, me decían, bueno, es que ya no valoramos el estar en los Juegos Olímpicos, es que mirad qué selecciones se han quedado fuera. O sea, por Eslovenia, por ejemplo, que tiene uno de los mejores jugadores del mundo, fuera. Y lo mismo con otros grandes equipos. Nos hemos vuelto muy, muy exigentes o realmente somos conscientes de que hemos bajado y debemos cambiar una dinámica para pues que no igual volver al nivel de antes, pero sí ser más competitivos de los que somos ahora. Yo creo que son dos puntos de vista que incluso son complementarios, ¿no? Sí. ¿No? Pero creo que igual sí que tenemos que alejarnos un poco del dar palos porque sí, que yo bajo mi punto de vista creo que en general la gente que sigue el baloncesto no ha estado ahí, aunque luego cuando estoy hablando en la charla con Genaro sí que me di cuenta que también muchas veces, y él mismo me lo reconocía, que somos del palo fácil y enseguida es que estos no valen, es que tal. Desde luego. A ver, yo creo que hay mucho histerismo, ya lo he dicho antes. Creo que en caliente es muy fácil pegar palos y decir que el trabajo no vale. Es que lo hemos visto cuando ha acabado un torneo y también cuando estaban las placas gordas, durante el torneo muchas veces se pegaban palos y después al final el equipo terminaba por remontar y conseguir un buen resultado. Sí que es verdad, y no hay que negarlo, pues que hay un bajón. Hay un bajón y el problema es que hace un año quizá ese bajón
hace un año, hace dos, se veía, bueno, con cierta comprensión, digamos, de que va a venir una generación después que va a ayudar a suplir esta caída, pero parece que esa generación da la impresión de que se está estancando o que no va a llegar a lo que pensamos que podía ser esa generación. Yo creo, en mi opinión, creo que es muy pronto todavía para decir eso. Pero más allá de problemas generacionales, sí que es cierto, y eso sí que creo que es un problema que se debería haber afrontado hace años y que no se ha solucionado, y es que el baloncesto español no tiene jugadores de nivel medio alto y no se fomenta, o sea, no hay ninguna herramienta para conseguirlo. Estamos viendo que esos jugadores titulares en Euroliga no están, es que no hay jugadores que sean nacionales, El propio seleccionables. Scariolo lo puso encima de la mesa después del Exactamente. Es un preolímpico. problema gravísimo, porque al final, si no tienes clase media, es muy complicado que puedas realmente hacer un equipo. Por mucho que ya hemos visto muchas selecciones que tenían un par de estrellas, que ni siquiera en España es el caso, que ahora mismo tampoco es así. Con eso no te da ahora mismo para competir. Necesitas tener un núcleo importante de jugadores de nivel alto y ahora mismo es complicado. ¿Qué pasa? Que es que, bueno, pues ahora si quieres vamos analizando un poco por qué sucede eso, pero es la realidad. Ahora mismo la realidad es que el baloncesto español a nivel de élite está escasísimamente representado, creo que como, y esto sí que es un titular, como nunca en la historia además, porque bueno, hasta la ley Bosman siempre teníamos, obviamente, un montón de jugadores que estaban jugando en Copa de Europa, en Copa Corach, etcétera, etcétera. Después, cuando llegó este baloncesto moderno, pues hemos siempre tenido una generación pues, con la base de los juniors de oro, pero después se han ido incorporando más, jugadores que no eran juniors de oro, pero que también tenían protagonismo, han estado ahí en la órbita, pero ahora mismo pues realmente se nos han apagado los focos un poquito de repente y estamos viendo como que tampoco hay una generación detrás que con fuerza pueda quitarlos. Entonces, bueno, pues es un problema serio, más que por el momento actual, por el porvenir que podamos ver. Yo, por ejemplo, de la entrevista de Pepu, yo me di cuenta cuando estaba hablando con él, dije, joder, tampoco me ha contado mucho, no me ha dicho nada, pero luego cuando la estaba transcribiendo dije, joder, aquí he metido un par de palos bastante gordos. Sobre todo el titular de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es algo muy extraño y difícilmente vamos a verlo repetido. Y él me dijo varias veces la frase como que disfrutemos de lo que hemos vivido. Sí. Y, por ejemplo, sí que puso en el foco y me resultó, tampoco quiero decir muy acusador, pero sí que me resultó que él veía un problema ahí en la posición de base, en el base que vamos a tener dentro de un tiempo. Y me hizo un símil de, bueno, ahora todos los jugadores pueden hacer un poco de todo, pero para mí hay veces que el base tiene que ser base y el base tiene que dirigir. Y hemos pasado de jugadores absolutamente generacionales como Ricky Calderón o Sergio Rodríguez, y ahora no veo a alguien que pueda irrumpir y pueda tener esa presencia. Siempre Pepu hablando desde el mayor respeto, dando mucho contexto a todo lo que dice, alabando lo que se puede hacer, y él me dijo que igual en otras posiciones podíamos tener ese mismo problema, pero él consideraba que la del base era más importante. No, desde luego que la posición de base es dramática. A ver, es cierto que hemos tenido un overbooking de jugadores excelentes en esa posición durante años, que ahora nos vendría genial que alguno hubiese nacido 10 años más tarde. No sé, un Carlos Cabezas ahora mismo sería el base titular de la selección española sin lugar a dudas. No, él, por ejemplo, me ponía el partido contra Canadá, que es cuando nos echan de los Juegos Olímpicos. Dice, ¿qué hace Canadá? Anula a Lorenzo Brown, dice, este tío no va a jugar hoy y se acaba. Luego España acaba entrando en el partido de otras formas, pero la forma en la que España había ganado el europeo no se puede retomar. Y ya tienes que tirar de un plan B. Está claro que España, digamos, o yo creo que desde la federación tenía una especie de plan en la que tras los juniors de oro, al final ellos saben que se van a retirar, incluso duran más en muchos casos de lo que se espera, pero que sí que hay digamos, un puente, ¿no? Hasta la siguiente generación de éxito. ¿Qué pasa? Los Hernán Gómez realmente no han terminado de despuntar al nivel que yo creo que se esperaba.
ni Billy ni Juancho, bueno, pues no han tenido la carrera en NBA que esperábamos que pudieran tener y vuelven. Y luego en el puesto de base es que tenemos a alguien que es Ricky Rubio, que en el 2019 pues, hizo un mundial salvaje, que, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado y nos ha quitado, pues, tener esa referencia en el puesto de uno que podría ser perfectamente él si no hubiese tenido los problemas que ha tenido. Creo que esas dos cosas han fastidiado mucho esa planificación, ese tiempo entre medias. También, Usman Garúa no ha evolucionado como se pretendía. Entonces, al final, todas las apuestas, digamos, que podían ir saliendo bien durante los últimos 4 o 5 años no han terminado de despuntar. Nos queda el Dama, que bueno, que al final también, yo recuerdo en ese europeo sub-20 que parecía que podía ser un tío super élite, evidentemente es un jugador muy bueno, pero que creo que hasta los últimos Juegos Olímpicos no había terminado de dar un paso adelante y tampoco es el paso adelante que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? De un Pau que puedas echarse el equipo a las espaldas en algunas ocasiones, tampoco está igual de acompañado, está claro. Entonces, bueno, creo que no ha salido el plan de sucesión tal y como se esperaba y eso es algo serio, pero es que estos jugadores no salen de forma espontánea. Es que si tú no vas dando opciones a posibles jugadores para un plan B, un Fernando Sanemeterio, un Rafa Martínez, no sé, el mismo Carlos Cabezas, un Berni Rodríguez, jugadores que no son superclase, pero que son élite de Euroliga, un Alex Mumbrú, esos tipos de jugadores, a mí lo que me preocupa es que no estén saliendo. O sea, que no salgan Pau Gasoles o Juan Carlos Navarro, entra dentro de lo normal, pero es que no estamos teniendo representación de clase media alta. Es un problema muy serio. Yo creo que muchas veces sí que la hay, pero que los clubs están muy preocupados en ganar cada domingo, ganar cada fin de semana y, joder, tú vete y dile al entrenador de turno, pone a este chaval y te dirá, bueno, Ya, igual pero prefiero poner al yo, veterano. yo contra ese argumento, Oscar, siempre pienso, vale, nosotros estamos fichando aquí no sé, al alero yugoslavo de turno para que marque la diferencia, ¿vale? Pero es que no están fichando tampoco los equipos extranjeros, no están fichando a españoles. Es que no salen, es que no hay, Sí, sí, sí. es que no hay, o sea, estamos viendo a Saint-Supéry, bueno, pues es lo más ilusionante que estamos teniendo. Sí, porque Ojalá, por ejemplo en el Madrid, Hugo González, a ver con los minutos que cuenta este año. A Dimara ya vimos lo que al final acabó harto y se acabó yendo. Langarita ahora casi no está jugando tampoco mucho no está jugando nada. en Zaragoza. Lo A decía ver, por Hugo aquí González, Alberto en el chat, dice, me acuerdo hace unos meses en una entrevista a Alfonso Reyes claro, criticando la falta de cuota de nacionales en Liga Andesa y que eso repercute en la selección nacional. Sí, sí. sí. Hay que cuidar lo A que ver, tenemos. ayer mismo, yo ya sabéis, yo soy de Murcia, de Lucas Murcia. Ayer se jugó un Lucas Murcia Baskonia, el que creo que había solo un seleccionable, que Dani era Dani 10. García, que jugó 9 segundos. ¿No fue Dani 10? No, Dani García. Ah, sí, es verdad, perdón, sí. Me había liado yo. Entonces, y no culpo a los clubes. O sea, yo nunca culparé a los clubes de hacer eso porque están optimizando el sistema para conseguir los mejores jugadores al mejor precio posible. Pero está claro que eso para la selección española es nefasto. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una liga hipercompetitiva en la que traemos a lo mejor de donde sea porque tenemos esa capacidad económica. En otros países eso no ocurre, no exportamos tampoco ese tipo de jugador que puede ir desarrollándose. Es algo muy extraño que ocurra eso. Entonces, es un problema muy serio para la selección española. Yo digo, es que al final la generación del 80, 85, la 80, la de Junior de Oro, 85, que son la de Claver, la de Rudy, la de Margasol, prácticamente es la última. Y después tenemos una generación espontánea que es Ricky Rubio y los siguientes ya no son supercracks. Ni siquiera estamos viendo gente de Sí. gama media alta. Un Jules, tampoco. Bueno, Jules quizás sea cerca de superestrella, ¿no? Sí, sí, hombre, sí, sí. Yo creo que Pero sí. bueno, ¿me entiendes? Un Jules actualmente tampoco es complicado que vaya a surgir con este panorama. Estaríamos encantados de que surgiera un Jules. O sea, Entonces, pues soluciones, pues es complicado. Yo llevo muchos años diciéndolo y me gustaría que el tema de cupo cambiara. O sea, creo que cada vez son más, no sé tú qué opinas, pero creo que habría que buscar alguna opción para que cambiar de cupo a seleccionable. Porque es que si sí. no, estamos haciendo trampas al solitario. No sé Nos si deci- a nivel legal creo que es bastante complicado, pero hay que hacer algo, porque es que si no, nos estamos destrozando
todas las opciones que podemos de llevar un equipo competitivo a la selección Sí. española. El propio Peput, mira, también planteaba un poco el tema de la NCAA. Dice, la amenaza es individual. Yo he visto universidades Sí. que vendían humo y no trabajaban un buen baloncesto. Igual otras que sí. Y él me incidía en eso, en que no es que la NCAA o el baloncesto universitario sea malo, es que había muchos jugadores que iban por ir sin saber nada del programa al que iban, y me ponía el Sí. mismo ejemplo con equipos NBA. Decía, a ver, ¿a dónde vas a ir? ¿Aquí? Vale. ¿Te quieren o vas a ser el jugador número 13? ¿Van a apostar por ti? ¿Te van a dar tiempo? ¿Se van a adaptar un poco a tus cualidades como jugador? ¿O simplemente eres un número y algo en que rellenar? Y él hacía mucho hincapié en eso, tanto en jugadores de formación, en NCAA, como en jugadores NBA, porque ahí está, claro, dice, para ir por ir, quédate aquí, quédate aquí. Sigue formándote aquí, sigue estando aquí. Dice, al igual que otras universidades que trabajan muy bien, hay muchas que no. Y eso es un poco como la vida misma. Ya. A ver, al final también valorar si se ha trabajado bien o no es complicado. Siempre va a ir en función del resultado, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Ada y Mara. Parece que ha sido un desastre el primer año, a lo mejor no ha sido tanto, ha estado trabajando bien. Sabemos siempre, ¿no?, que a los jugadores rookies en la liga universitaria les cuesta el primer año. En un pivot todavía más, con las características de Mara todavía más. O sea que vamos a verlo, a ver cómo evoluciona. Yo creo que también lo que dice Pepu es aceptable, pero él está hablando de un modelo que, lo que estamos diciendo antes, ha cambiado. En los últimos años, los 3-4 últimos años, ha cambiado mucho. Y ahora las opciones son diferentes, porque antes, bueno, pues, ¿qué tipo de jugadores españoles iban a la universidad americana? Aquellos que además de algo de baloncesto querían bueno, pues una formación, una opción de conocer otro país, de desarrollarse después profesionalmente. O sea, había muy poquitos que fueran a la universidad y después volvieran aquí y fueran profesionales. No sé, me ocurre Iker Iturbe y poquito más. Sí. Eso quizá Luego, vaya a cambiar, no sé. Vamos a ver también si caminos como el de Izan Almansa funcionan o siguen. Pero bueno, al final es todo un panorama tan cambiante que es complicado analizarlo. por ejemplo, tenemos el caso de Santi Aldama. Santi Aldama fue a la universidad, fue a Sí. Loyola Maryland. Antes estuvo también en categorías de formación en Estados Claro, Unidos es un y, caso que ha funcionado. claro, y ahora es un buen jugador de NBA que será mejor o peor, pero yo creo que va a tener una carrera de 10 años en la NBA, seguro. Sí, probablemente. Luego te voy a Pero, contar una cosa de Santi Aldama que me han contado cuando pasemos a venga, otra cosita. vale. Mm. A ver, pero Bueno, vamos te la cuento ya, venga, va, te la cuento ya. venga, si no me dejes con el misterio. Sí, es que justo hoy he estado viendo el partido del Clavijo y está otro partido con Genaro viéndolo, ¿no? Y me dice, joder, es que antes había una cultura, bueno, Genaro ha estado muchos años y en muchos torneos como parte del staff y el cuerpo técnico de la selección española. O sea, estuvo en Atenas 2004, en Sí, 2006 histórico estuvo, total. creo que mi juego había estado en 4 Juegos Olímpicos. Por cierto, la entrevista que hace está muy, muy bien también, con otra perspectiva, otro punto de vista Sí, diferente a la de Pepu, pero está muy, muy bien. Y me dice, no, es que antes hacían mucho grupo, mucha cohesión en torno a otras cosas que ahora no se hacen. Se hacía mucho grupo con lo famoso de la la pocha, pocha. cuando juegan la pocha, dice, vida nocturna, ya todos sabemos un poco a lo que nos Sí, referimos. sí. Y ahora, y ahí se hacían amigos, y se hacía grupo, se hacían amigos y se hacían, pues un poco lo que currabas más por tus compañeros después y estás más comprometido. Dice, ahora, por ejemplo, Santi Aldama es un ejemplo de jugador, es un absoluto ejemplo. Tío que se cuida, que no sale, no tal, no cual. O sea, es como el jugador que todo. El yerno perfecto, ¿no? Por entendernos así un poco, eso lo digo yo, no lo ha dicho él. Y dice, claro, entonces no sé hasta qué punto de vista cómo se va a poder un poco hacer grupo de otra forma diferente si ahora ya hay determinados hábitos que ya no se tienen. No sé, que ya sea un poquito más eso, al trabajo individual, al entreno Sí. individual, y eso no sé si se perderá o no, o cómo se podrá recuperar, ¿no? Ese Claro, compañerismo o ese hacer piñas, hacer grupo que había antes. claro. Al final es que es inevitable hacer comparaciones siempre. Y no es justo tampoco para los jugadores que hay ahora ni los que van a venir.
ir comparando. O sea, es que estamos hablando siempre, ¿no? Refiriéndonos, tenemos en la cabeza la generación del 80, en la que siempre pues, está claro que había, además de grandes jugadores, había amigos. Eso también ha pasado en Argentina, ¿no? Con lo que ha ocurrido después. Entonces, pues claro, es complicado, ¿no? Que esa sinergia, esa química se vaya a reproducir para lo bueno y para lo malo. O sea, también sabemos que eso tenía un lado negativo, el poder que tenía el vestuario, bueno, pues que se lo digan a Fran Vázquez, ¿no? Lo que costaba entrar en determinados ambientes. Pero creo que le hacemos un flaco favor, por eso decía que no, creo que no hay que entrar en el histerismo ni en decir que estamos fatal, porque realmente no es así, a la hora de valorar a la selección española. De hecho, es que en nuestro baloncesto tenemos dos generaciones potentes, que son la del 59, la que después nos lleva a la plata del 84 y bueno, consigue ciertas medallas en Europa, y la del 80. Quitando eso, realmente estamos en el nivel habitual del baloncesto español, salvando pues, el tema de geopolítica, porque ahora bueno, hay muchas más selecciones, no hay tanto talento concentrado en lo que es Yugoslavia y Unión Soviética. Ahora pues, hay más equipos, pero también está el talento un poquito más diseminado a la hora de, sobre todo, de entrar en torneos como los Juegos Olímpicos. Entonces creo que no conviene entrar estamos fatal, estamos en la mierda, hay que disolver el equipo y no presentarnos nunca más. Creo que no es el caso y es lo que parecía un poco mucha gente lo que decía. Estaba atizando a Scariolo. Scariolo no es el entrenador de mis sueños, pero creo que está claro que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Un muy buen trabajo con la selección española durante tantos años, con tantas medallas. O sea, no se consiguen tantas medallas de casualidad, Sí, y sí. sino que se lo digan al seleccionado francés. Pero ¿qué pasa? Que al final, inevitablemente, miramos atrás y queremos volver a reverdecer esos éxitos. Yo, sinceramente, Óscar, creo que no vamos a ver Yo creo que tampoco. nunca no sé, una selección que automáticamente sea la favorita número uno en Eurobásquet o que pueda recurrentemente ir a por una medalla de plata. Pero es que... Pero es que ni España Vamos a ni mirar, por posiblemente ejemplo, ya, Francia. Francia, ¿cuántos jugadores NBA saca en cada draft? Sí, sí. Luego valdrán o no valdrán, pero cada año, pues hay Claro. 4 o 5 Canadá. jugadores que van al draft de la NBA. Sí. Ya Ese es está, el luego, claro, eso es. Ese es el problema. Después tendrán su química, después funcionarán, después Colet hará lo que sea. Vale, pero tienen una cantidad de jugadores que es un ejército. Esos, al final, algunos será un Tony Parker, algunos será pues un Vincent Poirier que no llegará a lo mismo, el otro será pues un Enquitilina, etcétera, etcétera. Mira, Estamos por viendo ejemplo, aquí lo pregunta Corrado por qué Francia saca tantos jugadores. Lo pregunté a Genaro y me habló un poco de él, que tiene un sistema mixto sí, que pasa la mitad del tiempo en sus equipos y el resto en centros de tecnificación. sí. Dice que en su Hay un día documental hicimos algo que así en está, España y que funcionaba muy bien. hay un documental que está en Netflix ¿El de Tony sobre Parker? además la carrera de Tony Parker y demás, Sí, en el que sí. habla de ese sistema y que creo que lo están perfeccionando. Igual que en Canadá, en la academia en la que ha salido Gilgeous Alexander, igual. O sea, es una fábrica de sacar jugadores, uno detrás de otro. Unos mejores, otros peores, unos llegan a la NBA, otros llegan a Europa, otros a los 3 años están retirados, pero al final tiene una base de jugadores bestiales. Aquí en España se intentó hacer algo parecido con siglo XXI, que fue donde salió el Chacho. Sí. Y bueno, pues se retiró todo a fondo y todo, bueno, no interesó. El circuito sub-20, no sé si te acuerdas, Mm. del ACB, desaparecido. Claro. Luego te vas a una Liga LEP que es súper competitiva y que sí que tiene jugadores nacionales, pero claro, es que el salto es bestial. Es que estamos viendo que cuando sube un equipo, un Lleida, un Coruña, pues los jugadores nacionales que sí que están ahí despuntando, pues después tienen muy poco protagonismo. Es que es un salto muy bestia. Sí, Y eso es verdad que en Francia, por ejemplo, no ocurre. En Francia es mucho más fácil dar oportunidades. sí. Y luego, por ejemplo, en la charla con Genaro también hace mucho hincapié a las críticas, ¿no? Porque yo se le tiré un par de veces la pregunta de, oye, yo creo que realmente a la selección se le ha respetado, y esto lo pienso yo, de verdad, creo que se ha respetado bastante. ¿Que ha habido críticas? Es que hay críticas en todo en la vida. O sea, pero yo creo que siempre se ha sido un poco
justo en líneas generales. Por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos hemos dicho, bueno, yo creo que la mayoría es lo que hay. Nadie ha ido con las antorchas. Ganamos el europeo Sí, de salvo los de 4 hace 3 exaltados en años. Túnez, yo creo que Sí, no. hombre, pero es que siempre va a haber alguien, aun Claro. ganando, que te va a criticar y que va a exigir tu cabeza. El Mundial pasado dijimos, bueno, es lo que hay, caímos con Canadá. Ya son 2 torneos. Y él hablaba un poco de que, por ejemplo, cuando España perdió en 2014 con Francia, él estaba ahí, que bueno, que se criticó mucho y, joder, yo, con todo el respeto del mundo, creo que hay veces que la crítica acelera ciertas cosas. No hay que ser injusto, y él hace una apreciación que tiene toda la razón del mundo, que no hay que ir contra la persona que está detrás. Y eso es verdad. Y hay jugadores que se han dado muchos palos. Y pone el ejemplo de Víctor Claver. Dice que él conocía mucho a Víctor Sí. Claver, que le da mucha pena toda la cera que se le ha dado y que era una persona que era muy generosa ya como jugador, ¿no? O sea, de currar y para sus compañeros, para el equipo, y hoy estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que a veces que también la crítica es buena, o sea, lo creo de verdad. Y en 2014 no se cumplió con los objetivos. Era la mejor selección por jugadores que había tenido España en su historia y se cayó como se cayó. O sea, A ver, es que, claro, yo creo que precisamente en ese torneo era normal criticar. Es que sí. la selección anfitriona, Y, una José, igual cantidad te de... puedes bajar un poco la Sí, pantalla, un pero no, poquillo. me subo yo. O te Que me, subes, ahí, me ha ahí. costado. Sí. Lo que te decía, que al final en ese torneo es que era el torneo, ¿no? Por excelencia y también había cosas que pasaron, ¿no? Fuera de la pista que creo que llamaron mucho la atención, el tema de Marcasol, etcétera, etcétera. Orenga creo que fue el principal, más que los jugadores, ¿no? Fue el principal destinatario de las críticas. Entonces, pero yo estoy contigo, yo creo que a la selección española en general se le suele tratar con bastante justicia o incluso algunas veces se tapan ciertas cosas. O sea, sabemos de... Y no pasa nada, o sea, es que incluso algunas veces es positivo, pero sabemos que hay jugadores que fuera de la pista pues no siempre se han comportado como Santi Aldama, por decirlo suavemente. Pero creo que tampoco se ha hecho nunca daño eso porque al final los resultados siempre acompañaban, el equipo, bueno, pues respondía. Creo que el tema este de la familia es algo que al final yo lo critico mucho, no me gusta nada el tema este de bueno, entiendo el marketing que hay detrás de eso, pero creo que sí que es algo que se le puede volver un poquito en contra a ellos porque, bueno, tiene ciertas connotaciones un poco bueno, de club, selecto, etcétera, etcétera. Y eso creo que a la gente sí que le echa un poquito para atrás, pero aparte de eso, creo que en general, salvo ese torneo, quizá el del 2007, en el que también, bueno, perdimos de aquella forma en España y tal, pero creo que hay menos, los palos que se han dado han sido más o menos normales. Creo que, por ejemplo, a la selección de fútbol se le suele atizar con bastante más fuerza cada vez que se Sí, sí, se sí. la pega. Vamos, sí, sí. Entonces, bueno, creo que es normal que a ellos las críticas le molesten, Sí. pero que creo que ahí no deben quejarse demasiado. Yo también estoy contigo. Creo que dentro de que va a haber crítica siempre. Y él hace mucho hincapié a que cuando criticamos estamos juzgando. Bueno, pues que es la vida, es que la vida, También ¿no? estoy de acuerdo con lo de Claver, ¿eh? Creo que a Sí. Claver, en perspectiva, se latizó bastante más de lo que se merecía. Creo que era un jugador que a nivel de público pues, no entraba por los ojos, porque bueno, eran unas labores un poquito más de intendencia, un poco más sucias, un poco más oscuras Es y que se cuando nos vendió al los inicio de fallos su se veían carrera más. un jugador que parece que iba a ser Sí, generacional. cuando llegó a Valencia que podía ser pues un Rudy Fernández, ¿no? 5 centímetros más alto. Pero bueno, creo que bueno, la carrera que ha hecho Claver, al final, otro Sí. ejemplo de esa clase media alta que ya digo, yo que es donde sí que estoy más preocupado. Ahora nos vendría bien 2 Clavers, ahora, sí. Ahora sí, Sí, un sí, Carlos sí, sí. Jiménez, o sea, es que es un Alex Mumbrú, o sea, Felipe Reyes, o sea, gente que son un 8. O sea, yo entiendo, ya te digo, entiendo que Pau Gasol, es que no vamos a ver otro Pau Gasol posiblemente en Sí, muchísimos sí. años. Hombre, es que Pau Y eso Gasol, ¿qué hablamos? Uno de los 8 mejores alapivos de la historia del baloncesto. Pues que sí, estará o ahí. O top sea, es que 5, ¿no? es. De jugadores europeos posiblemente. Sí, es que está Pero es ahí. que Sí, eso sí. le ha pasado a Yugoslavia, que ha tenido también bueno, Claro. Serbia, ha tenido una Rus- trayectoria por el desierto hasta Rusia, su poquito. Rusia, ¿cómo está Rusia la sigue Rusia? padeciendo. Mm. Todas las selecciones. Ahora Eslovenia, pues, bueno,
Lituania, ¿vale? Entonces, claro, hay que intentar trabajar hacia un poquito, Italia. suena mal decirlo, pero hacia dónde va Francia, en conseguir Sí, sí. una gran cantidad de jugadores de clase media y que de ahí, pues, venga, pues salga la estrella, salga un Wembanyama, es que no te va a salir, si es que ha salido uno en 100 años, no te Sí. va a salir posiblemente, pero que te salga bueno, pues, jugadores que puedan tener, y en todas las posiciones. Es que lo que decía Pepu, yo estoy de acuerdo, el puesto de base en los próximos años va a seguir siendo un problema muy serio. Bueno, por salirnos un poquito del debate central de este número 47 de Skyhook, vuelvo a repetiros, os dejaré a todos el enlace en la caja de descripción del podcast y del vídeo de YouTube. Hay una entrevista que la haces tú a la gente del Deo de Pocius. Sí, Cuéntanos un sí. poquito. Pues a ver, esta gente, en la que está Óscar Villares, que es un colaborador habitual Ahí nuestro, está. ¿Perdón? Que ahí está, ahí está. Ahí está, correcto. Eh, yo cuando te lo planteé, te reíste un poco, porque al final creo que No, no y hemos es tenido que yo suerte. los conocía, pero tampoco en profundidad, claro. Bueno, pues claro, es una comunidad de Facebook, que lo dices en 2024, ¿no? Y suena ahí un poco Sí, sí. raruno, pero es una cantidad de salvajada de gente que le sigue, creo que son 200 y pico mil seguidores, además muy, muy activos. Ellos están haciendo listas, hicieron una lista hace unos meses del mejor jugador español de la historia, del 50 al 1, y fue una salvajada el impacto que tuvo. Este verano estuvieron haciendo, y por eso un poco la entrevista, del mejor jugador europeo de la historia, que salió... ¿Quién dice que salió? Uf, ¿quién salió, José? No me digas que Salió Víctor Jokic, Sala salió o algo Jokic, así. salió Jokic. Ah, vale, vale. ¿Vale? El segundo Dirk y el tercero no estoy seguro ahora mismo quién pusieron. Pero bueno, tuvo también una cantidad de impacto, de comentarios, una comunidad muy de Skyhook, ¿no? También, ya sabes que nosotros miramos mucho también el baloncesto antiguo. Y la verdad es que, bueno, pues ahí los entrevistamos, nos contaron un poquito lo del nombre, que es muy curioso. Bueno, para el que no sepa, Martínez Pochus, que fue un jugador que estuvo en el Sí, Madrid, estuvo falta en un dedo. Murcia, estuvo en varios equipos más, no tenía un dedo, el dedo pulgar, si no recuerdo mal. Y ahí, bueno, pues el nombre, creo que el jugador incluso lo sabe, Mm. que pues ese nombre le hizo gracia y muy bien con ellos. Llegó con Carroll esa primera etapa del Sí, Madrid sí, sí, sí. No, un con... lituano bastante Sí, bueno, muy muy buen cumplidor. peleador. O sea, Muy cumplidor, sí, pues sí. yo creo que dejó buen recuerdo en Madrid. Sí, sí, sí. Pues os recomendamos la entrevista por lo que dice José. Al final es una comunidad muy grande y, pues oye, lo que están haciendo tiene impacto. O sea, Sí, ellos creo que están en otros perfiles, en Instagram, en Twitter y demás, pero sobre todo es Facebook, ¿vale? Entonces, si mantenéis todavía la aplicación de Facebook y entráis de vez en cuando y los buscáis, yo os digo, vais a alucinar porque al final un montón de anécdotas. Oscar está siempre eso lanzando te iba a decir, si artículos. está Óscar Villares, Claro, es los símbolo de artículos de Oscar calidad. Villar que son una maravilla sobre, no sé, de hecho en este número escribe, así que lo vemos, pero Mm. cualquier artículo de él es muy bueno, análisis muy potentes. Vamos, es todo un descubrimiento esta gente. Ujú. Bueno, luego tenemos también la entrevista a José Manuel Puertas, que la hace Ujú. Jaime, y que, bueno, pues también un poquito incide en lo mismo. Y no sé qué otro artículo que quieres destacar del número, Pues si quieres ir José. pasando rápidamente, tenemos bueno, el de Óscar Villares, que es un artículo muy curioso. Es una visita de Will Chamberlain a Elgin Baylor en las pistas del playground de Washington. Ujú. Es una historia muy curiosa de cómo ahí se juntan dos futuras estrellas de la NBA, por entonces no eran muy jovencitos, y bueno, cómo pues, la gente de ahí alucina y digamos que pone un poquito en órbita lo que era el Playground de Washington, que estaba pues bastante por detrás de lo que era el de Nueva Tucker York y de otras Park. ciudades. Mm. Un artículo diferente, pero creo que muy, muy, muy chulo. Tenemos por ahí Ujú. también un artículo sobre camisetas de ACB, algunas de estas curiosas, ¿vale? Hay algunas muy conocidas, esta Sobre de todo también Juventud, los patrocinios que había en esas épocas. patrocinios, bueno, Juventud tiene un montón. Alcohol, tabaco. Ahí tenemos también la de Cáceres, bueno, Sí. fue mítica por llegar a esa final copera a mitad de los 90. La de, bueno, esa de Estudiantes con el caja postal, que se ha vendido hace poco.
que es una camiseta de las que más me gustan, de la Es CB. chula, ¿eh? Es chula, Sí, ¿eh? sí, bueno, la de Balbi, para mí esa de Balbi también es muy bonita. La Sí, mítica sí, del Caja San Fernando de los 90, la del CAI, la del TDK con la que jugó Esman Yerbin, la del Taurés. Bueno, hacemos un repaso, ¿no?, de las camisetas más bonitas de la historia de la CB para nosotros, aunque seguro nos dejamos alguna más fuera. seguro. De hecho, preguntamos en la comunidad a ver cuáles eran las suyas, si hay alguna más que no hemos podido meter ya por tema de espacio. Tenemos un artículo de Goran Dragic, que se ha retirado hace poco, en su periodo en España, en el que él lo ficha Baskonia, lo ficha entre Salazar y Querejeta, lo ceden a Murcia, una temporada en la que es súper joven, todavía creo que ni siquiera drafteado. Después volvería a Vitoria en el año del lockout. Y es un artículo también bastante curioso de esa temporada. Y bueno, un poquito de homenaje a un jugador que a lo mejor no ha sido tampoco de los 30, 40 mejores de la historia del baloncesto europeo, pero que ha sido un tío importante, bastante equipo de NBA. Yo creo que entra, ¿eh? Creo que Fíjate, vosotros en la lista que hicieron esta gente no lo metían. Y a mí, Para yo mí creo está, que ¿eh? para mí MVP está. del Eurobasket 2017 y en Miami Heat, el año que En llegaron a Miami las Heat fue un finales, pepinazo. era titular y porque se lesiona, pero era un jugador en Y la a mí en final por Phoenix, el problema de me molaba las... mucho, ¿eh? Sí, ganó el jugador el jugador más mejorado, si no me Sí. equivoco. O sea, Además tiene aprendió una ahí. carrera NBA muy Tenía un buen buena. maestro también ahí en Phoenix. Sí, A un pero jugador, ha a un sido un muy buen jugador. jugadorazo. Y sin Doncic sería posiblemente el mejor esloveno de la historia, si hablando Sí, de sí. memoria. No, hay que ver toda la gente que fue a ese partido de retirada. O sea, Sí. Jokic, Doncic, Nowitzki, o sea, hubo mucha gente. Estuvo bien el show. Pues sí, Mucha tenemos gente. ese artículo, tenemos una ensaladita. Y bueno, después tenemos el artículo de Marcos, también más para nostálgicos. Finales de los 90, El Bolonia, Kinder, sí. el Ten System y el Kinder de Bolonia, el PAF. Bueno, pues dos equipos que eran pues, de lo mejorcito de Europa, que se concentraban en una ciudad italiana que no es excesivamente grande. Y ahí, bueno, pues hablamos un poco de esa rivalidad, de esa final entre las dos Bolonias, de finales de los 90, y bueno, pues son dos equipos muy míticos. ¿Quieres que hablemos un poquito del libro de Marcos? Venga, perfecto. Y ya, si quieres, con eso, como os digo siempre, el número lo podéis encontrar en skyhook.es, os lo vuelvo a compartir por aquí, os voy a dejar el enlace para la gente que estáis en Twitch y, oye, os animo a todos a que os suscribáis a Sí, Skyhook y porque... justo te lo quería comentar porque lo hemos Dale. puesto esta semana. Tenemos una taza muy chula. No sé si la has visto tú o tienes alguna, Oscar. No, no la he visto. Sí. Vete a En- si te vas a la tienda, mira, dale a suscríbete. Ahí arriba a la derecha. Voy a ver que me un poco... A ver. Ahí exacto, en medio. Sí. Oye, está Esta chula, tacita la estamos regalando, suena un poco a feria. No, pero está chula. hasta con la suscripción, hasta que comience la NBA. O hasta que se LeBron acabe. Jordan, Magic... no. No es... Sí, Magic, Jordan, Bear y Karim, si no recuerdo Sí, mal. eso es. No, LeBron no es. Vale, la taza muy chula. La primera la sacamos el año pasado, se agotó y esta es una reedición que nos están pidiendo. Y bueno, si te suscribes de aquí hasta el 22, que es cuando empieza la NBA, la taza va gratis. Así Pues que, guay. Mola, mola. Yo quiero mi taza, José, Ya te lo digo. A ti ya te mandaremos alguna. Pero vacía, ¿eh? Sí. Al desayuno me va a venir bastante bien. Te mando una. Pues sí, oye, aprovechar la promoción que la verdad que la taza mola. O sea, y luego tener La todo taza este está tipo muy de chula. cosas. Mira, me da rabia porque tenía una por aquí, antes estaba tomando el café con ella, y está muy chula la tacita. Pues como os comentaba antes, segunda parte, volumen 2 del libro de Marcos Rafael Cañas Pelayo, que lo podéis escuchar a Marcos cada sábado con Jorge en los programas de repaso de la Euroliga aquí en Massive Ball. Lo podéis escuchar en Massive Ball Europa o en YouTube directamente. Pues la segunda parte, Dinastías de la Euroliga. La primera parte fue de Grecia y de Italia, si no me equivoco mal. Y en esta segunda parte, como hemos comentado, pues, oye, aquí ya mete a equipos tan Abajo tienes míticos justo los que son. como, eso Maccabi, es, CSKA, Maccabi, Cibona. Cibona, Yugoplástica y Efes. Exacto.
Mola A mucho. ver, la idea de esto cuando Marcos me lo presentó era hacer un libro solo. Lo que pasa es que le dije, no podemos ir con un libro de 800 páginas. No hay forma de imprimir eso, ni de mandarlo, ni, ni de moverlo. Entonces, optamos por dividirlo en dos. Lo dimos un poquito de forma geográfica, es decir, Italia los primeros, que digamos son los más legendarios, clásicos, y después añadimos en esta el resto. ¿Vale? Ese resto es nada menos que el Maccabi Tel Aviv, que tiene un historión detrás, no solo baloncestístico, sino político. El Chesca, del Chesca se ha hecho, bueno, David de la Vega Sí, sí. tiene un libro muy bueno que además también te puedes Está suscribir aquí con él. también, sí. Está aquí. Exactamente. Pero aquí también está súper desarrollado esa historia. No está en suscripciones, me parece. No creo, Sí, no está el libro suelto. aquí. Y luego tenemos Aquí. a la Cibona y a Yugoplástica como representante de baloncesto de los Balcanes, historiones los dos miticazos, y a Lefer Pilsen, que es un poquito el nuevo del club, que también, que al final tiene unos años potentes en los 90, pero que en los últimos años, bueno, pues Que ha tenido dos conocemos, ¿no? Euroligas. Bueno, pues hasta conseguir el título de Euroliga y la presencia en tres, si no me equivoco, tres Final Four seguidas, bueno, otro gigante, quizá más reciente, que también tiene una historia muy curiosa de altibajos, que es algo que también le pasa a Chesca, que le pasa al Maccabi Tel Aviv, bueno, que pasa en casi todos los gigantes del baloncesto europeo. Ya os digo, yo es un libro que valoro sobre todo que está súper bien reseñado, una bibliografía muy potente, que Marcos eso se lo ocurra, además que está bien escrito. Y bueno, el que tenga el primero, yo creo que casi todos los que han comprado el primero se han pillado el segundo. Eso es una buena señal, eso es que le gusta el primero. Mm. Y bueno, evidentemente se pueden leer por separado si solo quieres conocer la historia de estos jugadores, de estos equipos, pero yo recomiendo tener los dos porque es bueno, algo que tampoco creo que haya demasiado de literatura de baloncesto europeo en castellano. O sea, que es algo muy concreto y que, ya os digo, estamos muy contentos de la recepción que ha tenido los dos libros. Sí, sí, que además, joder, poco a poco Skyhook va teniendo aquí su firma de Sí, diferentes libros, los tres precisamente de Marcos, con el de la sí, mejor eliminatoria de la historia y estas dos partes de Dinastías de la Euroliga, volumen uno y volumen 2 y que, joder, o sea, precisamente Marcos, yo creo que es una persona que le encanta este tema de los sí, equipos de Euroliga, ahondar mucho en el tema, en la historia detrás de la historia, en aquel año jugó este jugador que sí. cuando te lo cuentan dices, hostia, sí, que este era bueno, tal, y jugaba muy bien y mola mucho recordar este tipo de cosas y, joder, yo creo que tiene un precio adecuado, 18 eurillos, 17,90 pues ahora que se acerca diversas fiestas y que estamos cerca ya casi de Navidades, ¿no? Que en cuanto queramos dar cuenta se empieza ya María Carey, los turrones, los polvorones, es un buen regalo. Sí, Puedes sí, hacer a ver, el pack, el se, uno y el 2. se nota que el que la ha escrito, Marcos, tiene pasión por esto. O sea, es que Sí, sí, además creo sí. que sería muy difícil no escribir de un tema tan profundo como lo ha hecho él sin hacerlo. Y además creo que ha hecho algo muy, muy bueno y es que al final hay muchas historias que están entremezcladas porque son equipos que han disputado la misma batalla, pero bueno, él las cuenta desde un lado de la trinchera y desde el otro. Es algo difícil, pero creo que le ha quedado bastante bien y que en ningún momento se hace repetitivo, porque al final, pues Chesca y Maccabi, pues fíjate cuántas veces se han podido cruzar a lo largo de la historia. Pero la sabe contar para que no parezca que estamos volviendo al mismo sitio en el que hemos estado hace un rato, que realmente es así. O sea, el partido es el mismo, pero lo cuenta desde las dos tribunas. Ujú. Pues nada, chicos. Yo creo que más o menos por aquí vamos finalizando el programa, que esperamos que os haya gustado, que os suscribáis a Skyhook, que la verdad que está bastante bien, aprovechando pues este último número 47 hablando de la regeneración del baloncesto español. Dejadnos en comentarios lo que penséis sobre el tema, que yo creo que da para mucho de sí y seguro que hay gente con muchas opiniones en un sentido u otro acerca de los problemas que pues se puede tener para esta bajada de nivel. Si creéis que es algo normal, ¿creéis que es algo cíclico? ¿Creéis que se pueden haber hecho ciertas cosas mejor? Haber llamado igual en este periodo de estos dos últimos torneos, que es algo que planteamos, igual a jugadores más jóvenes para empezar a formarlos y que juegan esta experiencia de estos grandes torneos.
no sé, poned lo que queráis en comentarios y sobre todo, pues no os olvidéis de leer el número que está muy bien, lo tenéis en formato físico y en formato digital y echarle un ojo al libro de Marcos, lo tendréis, un día estaremos de nuevo aquí con él, pero si no todos los sábados sobre las 10:30, 11 de la mañana está en directo en Twitch, con Jorge le podéis hacer cualquier tipo de pregunta sobre el libro. Así que nada, José, ya pensando un poco en el siguiente número de Skyhook, ¿no? Ya pensando en el siguiente, creo que el anterior no lo presentamos al final. No lo Pues presentamos. el Pilló verano, pues, vacaciones y se complicó un poquito. exactamente. Hicimos un especial de Jerry West, que además ha Sí. funcionado muy bien. Creo que bueno, el que no haya leído ese número también, creo que le puede gustar. Es muy diferente a este, ¿no? Por el tema. Pero bueno, Jerry West es un obligatorio, ¿no? Del baloncesto americano y acercarse a su figura, si no la conoces, está muy bien también. Hombre, es que los monográficos al final yo creo que a la gente le gustan, ¿eh? Cuando son Sí, temas tan bueno, potentes este y hombre tiene de una gente que ha historia sido tan detrás. histórica, sí. Creo que han sido, no sé, creo que 40 o 50 páginas dedicadas a él. O sea, está bastante tocado a detalle y además que el número te digo, creo que ha gustado bastante por lo que nos han Sí. transmitido. O sea que muy Y que es contento. más allá de la historia solamente como jugador Sí, y sí, aquellas finales perdidas, el sí, no MVP lo sin haber enfocamos ganado la final. no es una bibliografía, sino que es un poco 5 puntos no tan. Te estoy hablando ya de memoria porque hacía desde agosto, fíjate. Sí. Pero son 4 o 5 visiones diferentes. Entrenador, manager, como gestor, como jugador Yo creo que es una de las y como persona figuras también, que tiene una más historia como persona. relevantes de la historia de la NBA en general. O sea, lo que dices, solo como entrenador de los Lakers, luego general manager en varios equipos. Sí, ujú. Sí, 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 sí. el logo de Ya la te digo, NBA. y personalmente tiene una historia tremenda, ¿eh? Con su Sí. hermano. No quiero adelantar mucho, pero los problemas que tiene, bueno, creo que ha quedado un buen homenaje para una figura que perdimos este año. Sí. Pues bueno, en el siguiente número estaremos aquí para Genial. presentarlo y veremos un poquito de qué va el tema. Pues nada, Oscar, muchas gracias por llamarnos y A estar ti, José, la como siguiente. siempre. Te mando la taza, ¿eh? Sí, Pero me quiero que la me la tienes que enseñes. mandar. La tienes que mandar. No te vayas ahora que ahora te despido. Venga, vale. Nada, gracias a todos los que habéis estado por aquí en directo, a Corrado, a Francesc, a Alberto, a Sergio. Gracias a todos los que lo escucháis en podcast, ya sea pues en las plataformas habituales, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube. Como siempre os digo, si dejáis un like en YouTube o en iVoox se agradece. Si dejáis las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast se agradece aún más porque ayuda mucho a que el podcast esté bien posicionado. Y lo de siempre, si deseáis aumentar vuestra suscripción, lo podéis hacer a través de Patreon, que ya está preparando Iker la porra para el In-Season Tournament de la NBA y está cerquita. O sea, está cerquita porque empieza ya el 12 de noviembre, así que el In-Season Tournament, la NBA empieza ya en 10 días. Así que nada, chicos, gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, José. Chao, chao.